Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, la mitad de la población mundial vive en ciudades. América Latina y el Caribe son las regiones más urbanizadas del mundo en desarrollo, con un 77% de su población viviendo en áreas urbanas. Se espera que para mediados de este siglo, la población urbana de los países en desarrollo sea el doble de la actual. Mientras tanto, se ha intensificado alarmantemente la segregación urbana, la exclusión y la desigualdad social. Estas problemáticas han dado origen a nuevas reflexiones en torno a la cuestión del derecho a la ciudad. Las primeras teorizaciones sobre el derecho a la ciudad surgen durante las últimas décadas del siglo XX, desde perspectivas críticas a la planificación tradicional ante la crisis de las políticas de estado de bienestar en torno a la vivienda. Estas perspectivas buscaron ampliar los alcances del derecho a la vivienda digna, que ocupó un lugar preponderante en las agendas políticas inspiradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la ciudad plantea, entonces, una ampliación de derechos al reconocer que no basta con garantizar el derecho básico a la vivienda, sino que es preciso un acceso equitativo a los bienes y servicios que la ciudad ofrece, garantizando así el acceso a oportunidades de educación, salud, empleo y recreación. Al ubicar los derechos humanos en el centro de la toma de decisiones territoriales, el derecho a la ciudad implica un cambio profundo en los paradigmas de planificación y gestión urbana, generando un fundamento sólido para llevar a cabo acciones superadoras del enfoque tradicional. Acciones que prioricen la inclusión social y el interés público definido colectivamente, asegurando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio. Retomando estas nuevas perspectivas en torno al derecho a la ciudad, la presente investigación indaga acerca del impacto de distintas intervenciones urbano-habitacionales en las condiciones de vida de habitantes de áreas degradadas de Buenos Aires. A su vez, formula una serie de hipótesis de trabajo. 1. El derecho a la ciudad constituye un enfoque potencialmente transformador de la práctica de la planificación urbana regional. 2. El cumplimiento efectivo del derecho a la ciudad se relaciona con la localización central de la vivienda. 3. Una gestión más eficiente de los problemas urbano-habitacionales requeriría acciones coordinadas entre el Estado, el mercado, las organizaciones no gubernamentales y los habitantes de áreas informales. 4. La construcción de grandes complejos habitacionales en zonas de baja densidad tiende a generar procesos de degradación urbana y deterioro del entorno barrial. 5. El diseño de complejos de vivienda social no integrados a la trama urbana tiende a profundizar los procesos de segregación y fragmentación socioespacial. 6. Si la realización de obras públicas no se complementa con adecuados marcos regulatorios, se tiende a profundizar la segregación y fragmentación socioespacial. 7. Las regulaciones que tienden a favorecer una apropiación privada de plusvalías urbanas constituyen un obstáculo central al cumplimiento de derechos. 8. Cuando los asentamientos informales están poblados mayoritariamente por inmigrantes, tiende a profundizarse su situación de segregación y fragmentación, pero al mismo tiempo introducen formas de organización relacionadas con sus identidades de origen, constituyendo una potencialidad de desarrollo social, especialmente en el campo de la construcción del hábitat, ayuda mutua y oportunidades de generación de ingresos. 9. El alquiler es verificable en todas las tipologías habitacionales, loteos, complejos y asentamientos informales, pero la falta de marcos regulatorios apropiados y más flexibles tiende a dar lugar a abusos diversos, marginalizando su potencial como una de las posibles soluciones para reducir el déficit habitacional. 10. La capacidad de un sector de albergar grupos sociales diversos, dada la disponibilidad de espacios vacantes y oferta habitacional, denominada en este trabajo porosidad barrial, puede constituir un medio para facilitar el cumplimiento del derecho a la ciudad. Los casos de estudio. Estas hipótesis de trabajo fueron evaluadas en 4 casos de estudio localizados en áreas segregadas de la metrópoli de Buenos Aires. Villa Soldati, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, Villa Zagala, entre los municipios de San Martín y Vicente López, en la primera corona metropolitana, el barrio San Carlos, en el municipio de Moreno, en la segunda corona, y el barrio Padre Varela, en el municipio de Luján. Los 4 casos seleccionados se caracterizan por la presencia de distintos subsectores:
complejos habitacionales productos de la intervención del Estado, loteos económicos resultantes del accionar del mercado y hábitat informal como villas, asentamientos precarios y fábricas tomadas. La aplicación de sucesivos paradigmas de planificación a lo largo de la historia no logró revertir y en algunos casos profundizó su condición de áreas degradadas. La brújula. A pesar de las distintas intervenciones urbanas realizadas a lo largo de varias décadas, los problemas urbano-habitacionales no solo no disminuyeron, sino que inclusive tendieron a agravarse. Paradójicamente, la inversión pública en vivienda e infraestructura orientada a favorecer el acceso de los más pobres a servicios básicos, en ocasiones indujo procesos de segregación, exclusión social y deterioro ambiental. La proliferación de asentamientos informales, segregación y fragmentación socioterritorial son algunos de los muchos desafíos que los gobiernos locales y sus poblaciones necesitan enfrentar. Para ello necesitan tener un sentido de dirección, decidir las acciones que efectivamente permitirán resolver o al menos minimizar los problemas más graves y aprovechar las oportunidades disponibles. Para conocer dicha dirección y al mismo tiempo lograr el consenso necesario, es preciso disponer de instrumentos que permitan identificar la causa de los problemas y a la vez encontrar alternativas posibles para solucionarlos. Así como una brújula nos ayuda a encontrar el rumbo, la metodología que se presentará está pensada como una herramienta para orientar en la toma de decisiones, guiando a funcionarios públicos, líderes comunitarios, vecinos y representantes del sector privado en los pasos a seguir para construir colectivamente un diagnóstico que sirva de fundamento consensuado para formular propuestas tendientes a resolver problemas urbano-habitacionales acuciantes. La brújula consiste en 8 pasos que darán como resultado un gráfico de diagnóstico barrial que mide niveles de cumplimiento en una escala de 0 a 100 en 4 ejes de análisis: los derechos, la organización y movilización social, las obras y servicios públicos y el marco regulatorio. Este gráfico permite identificar rápidamente cuáles son los problemas más relevantes y las oportunidades disponibles para resolverlos, facilitando el armado de un plan de acción que será acordado colectivamente entre el Estado en sus distintos niveles, las comunidades afectadas, el sector privado y las ONGs. Una serie de conclusiones surgidas del análisis de los casos de estudio señalan la enorme importancia de enfocar el incumplimiento del derecho a la ciudad en relación al grado de organización social de un barrio o ciudad, dado que la participación y movilización comunitaria resultan decisivas en la conquista de derechos. A su vez, en los casos en que el Estado actuó en forma aislada, procurando resolver los problemas sin involucrar a las poblaciones afectadas, los resultados fueron magros. Por otro lado, se verificó que la mera provisión de obras y servicios públicos es insuficiente para revertir situaciones de segregación y fragmentación socioterritorial. Es fundamental complementarlas con regulaciones del desarrollo urbano que establezcan mecanismos de captación y distribución de plusvalías urbanas en función de un principio de equidad e incentiven la provisión de vivienda y servicios urbanos a costos accesibles para los sectores vulnerables. Estos 4 ejes de análisis, cumplimiento de derechos, organización social, obras y servicios públicos y regulaciones, son evaluados en función de 5 factores claves para el cumplimiento del derecho a la ciudad: suelo y vivienda, infraestructura, equipamientos, accesibilidad y sustentabilidad. Cada factor, que se compone a su vez de 5 puntos, suma un máximo de 20 puntos en la escala de 0 a 100 de cada eje de análisis, donde 0 representa una situación de total incumplimiento y 100 el pleno cumplimiento. Estos factores pueden medirse a partir de datos censales e informes disponibles o generarse rápidamente a partir del conocimiento general de los vecinos del área y entrevistas a informantes calificados. En síntesis, la metodología de la brújula consiste en 8 pasos. La primera etapa, delimitación barrial, consiste en definir los límites territoriales del barrio a partir de criterios administrativos o identificando un centro que le dé identidad a la zona, como una estación de ferrocarril, un parque, un establecimiento significativo para el barrio o la sumatoria de distintas subáreas que compartan características comunes. El segundo paso consiste en el reconocimiento de las subzonas que componen el barrio.
Para delimitarlas pueden identificarse distintos subsectores como asentamientos informales, loteos y complejos de vivienda social, como también otros usos del suelo como el rural o el industrial. Esto permite reconocer la estructura del barrio y sus características sociales y urbanas más relevantes. El diagnóstico y las propuestas de intervención pueden realizarse para el conjunto del barrio o bien para cada uno de los subsectores que lo componen, lo cual puede ser más trabajoso pero arroja resultados más precisos. Con la información obtenida en las etapas previas, el tercer paso plantea analizar en una instancia de taller vecinal en qué medida el barrio presenta condiciones de segregación socioterritorial y o fragmentación interna entre las subzonas que lo componen. A su vez, se indaga si existen condiciones de riesgo ambiental dadas, por ejemplo, por su localización en zonas inundables o contaminación por proximidad a industrias o basurales a cielo abierto. La cuarta etapa es la estimación de derechos y organización social. A partir de la información recolectada y su discusión en un taller vecinal, se evalúa el nivel de cumplimiento de derechos de la población y la influencia de la organización social en su conquista a partir de los 5 factores sugeridos. Las preguntas claves que guían esta instancia son: ¿los habitantes disponen de los bienes, servicios y oportunidades que garantizan el cumplimiento de derechos en suelo, vivienda, infraestructuras, equipamientos, accesibilidad y sustentabilidad? ¿En qué medida participa y se moviliza la comunidad para facilitar el acceso a los mismos y mantenerlos en el tiempo? Como resultado de este paso, se obtendrán puntajes en una escala de 0 a 100 que califican el nivel de cumplimiento de derechos y de organización social en un determinado barrio o subsector. La quinta etapa consiste en identificar las causas que explican el incumplimiento de derechos reconocidos en la etapa anterior a partir de un análisis de las obras y servicios públicos, las regulaciones urbanas y la complementación entre ambas. Los factores considerados para evaluar los servicios y obras en curso, financiadas por el Estado o por la comunidad misma, y el marco regulatorio son los mismos que guían la medición de derechos y obligaciones. Pero en este caso, las preguntas orientativas serían: ¿qué obras se están realizando para satisfacer necesidades actuales que inciden en el cumplimiento del derecho a la ciudad en cada uno de los aspectos considerados? Se dispone de regulaciones dirigidas a facilitar la provisión de vivienda social y tenencia segura del suelo, infraestructuras, equipamientos, accesibilidad y sustentabilidad. Tales regulaciones estimulan la captación y distribución de plusvalías urbanas para el financiamiento de prioridades sociales y ambientales. Como resultado de este paso, se obtendrán puntajes que califican el nivel de realización de obras públicas y de regulaciones urbanas vigentes. La sexta etapa es la confección del gráfico de la brújula, con la puntuación obtenida en las etapas previas en derechos, organización social, obras y servicios públicos y regulaciones urbanas. La mirada integrada de estas distintas dimensiones de la problemática barrial facilita un diagnóstico que sintetiza claramente cuáles son los problemas que obstaculizan el cumplimiento del derecho a la ciudad y las posibles acciones y recursos para resolverlos. El gráfico síntesis guía la discusión colectiva entre habitantes del barrio y funcionarios, permitiendo consensuar cuáles son las áreas prioritarias para intervenir aplicando soluciones apropiadas que permitan mejorar el cumplimiento de derechos. La síntesis del diagnóstico dará como resultado un gráfico de este tipo si se aplicaron las etapas al barrio en su conjunto o uno que permite observar los resultados para cada subsector si se analizaron cada una de las subzonas que lo componen, lo cual permitirá realizar un diagnóstico más preciso. A su vez, el gráfico permite visualizar los resultados obtenidos para cada uno de los factores considerados: suelo y vivienda, infraestructuras, equipamientos, accesibilidad y sustentabilidad. La séptima etapa es la elaboración del plan de acción. Consiste en definir acciones concretas que mejoren el nivel de cumplimiento de derechos y en precisar quiénes las llevarán a cabo. La forma adoptada por el gráfico de diagnóstico orientará las posibles alternativas de intervención. Las acciones pueden comprender modificaciones en el marco regulatorio, nuevas regulaciones, la realización de obras públicas y/o una mayor organización y participación comunitaria en la provisión de bienes y servicios. La última etapa, el pacto barrial, consiste en un acuerdo formal entre los diversos actores que participarán del plan de acción para alcanzar los objetivos de mejoramiento barrial: el Estado en sus distintos niveles, las comunidades afectadas, el sector privado y las ONGs.
Básicamente establece las acciones específicas que cada uno llevará a cabo en un plazo de tiempo determinado y los recursos que proveerán. El Pacto Barrial da lugar a un nuevo ciclo, la vuelta a la brújula, pero utilizada ahora como un instrumento de monitoreo del cumplimiento del plan. Sucesivos monitoreos en el tiempo permitirán precisar en qué medidas se está avanzando en dirección al cumplimiento de derechos y qué medidas correctivas pueden interponerse para alcanzar los objetivos planificados. Conclusiones. El análisis de los 4 casos de estudio permitió corroborar las hipótesis de trabajo planteadas y detectar factores recurrentes que explican algunas de las causas del incumplimiento del derecho a la ciudad en áreas segregadas de la metrópoli de Buenos Aires. La intervención del Estado, exclusivamente en obra pública, especialmente vivienda, ha generado procesos de deterioro barrial en las áreas receptoras, derivando finalmente en una mayor segregación y fragmentación socioterritorial. La falta de complementación entre las regulaciones urbanísticas y la realización de obras públicas es un factor central de incumplimiento del derecho a la ciudad. El desarrollo de políticas regulatorias o fiscales para la recuperación de plusvalías inmobiliarias que puedan ser utilizadas en beneficio de la comunidad constituye un factor clave para revertir procesos de exclusión socioterritorial. La división técnica entre planificación urbana, por un lado, y habitacional, por el otro, impide el desarrollo de políticas urbanas integradas que respondan a una estrategia de inclusión social. Los programas de vivienda social que operan aislados de acciones integrales de planeamiento tienden a profundizar la concentración de pobreza, la segregación y fragmentación. La concentración de población de escasos recursos limita estructuralmente el desarrollo del barrio y sus posibilidades de progreso. La promoción de barrios socialmente heterogéneos y con mayor diversidad e intensidad de usos del suelo es vital para mejorar el cumplimiento de derechos. La falta de organización comunitaria que articule las demandas de distintos subsectores ante las autoridades limita las posibilidades de producir impactos más relevantes en la construcción colectiva de derechos a nivel barrial. La proximidad a la centralidad urbana no necesariamente determina un mayor cumplimiento de derechos, dados los costos y tiempos de viaje. La disponibilidad de una red de transporte público eficiente es central para el usufructo de los beneficios de la localización central y la integración de áreas periféricas. Reflexión final. El reconocimiento de estos factores recurrentes en la proliferación de los problemas urbano-habitacionales inspiró el diseño de la brújula como herramienta útil para la gestión urbana habitacional, permitiendo operacionalizar el nivel de cumplimiento de derecho a la ciudad de un barrio o subsector urbano. El derecho a la ciudad no es algo teórico que ha quedado recogido en una serie de textos jurídicos y declaraciones de derechos humanos adheridos por los países a nivel internacional, sino que tiene una aplicabilidad práctica con efectos transformadores en el diseño de nuevos modelos de planificación y gestión urbana. El derecho a la ciudad está hoy presente como plataforma para la acción. Cuando reivindicamos el derecho a la ciudad, estamos reivindicando la garantía y protección de los derechos humanos en la ciudad, es decir, poniendo de relieve el papel de las autoridades locales como garantes de estos derechos. Este papel de garante se enfoca más en la planificación e implementación de políticas públicas de prevención de vulneraciones que en la acción sancionadora o reparadora. A su vez, el derecho a la ciudad no se limita a reivindicar los derechos humanos individuales con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sino que integra derechos y responsabilidades que los implican en la gestión, producción y desarrollo responsable de la ciudad.